todos, sean todos muy bienvenidos a nuestro AB Pro del mes de abril. Ustedes saben que AB Pro es una de las capacitaciones virtuales de Advanced Bionics del chip AB. Es un webinar mensual donde tenemos en cuenta un trabajo multidisciplinario en el mundo del implante coclear. Tenemos siempre temas relacionados a la cirugía, audiología y rehabilitación, justamente como pensamos que debe ser el manejo de todo el proceso del paciente, desde la candidatura hasta el proceso de rehabilitación, donde todos los profesionales y la familia, por supuesto, esté involucrada en este proceso. Bueno, el webinar tenemos reglas básicas, que el chat está siempre activo. Tenemos el apartado de preguntas y respuestas. Intentamos hacer con que sea más dinámico. Vamos a tener preguntas a lo largo de la presentación. Ustedes pueden dejar preguntas que van a ser contestadas al final y todos los asistentes que necesitan pueden tener acceso a un certificado que pronto pongo este link en el chat, un certificado de asistencia de nuestro webinar. Bueno, y hoy tengo el honor de presentar dos profesionales muy importantes de Latinoamérica que tienen mucha experiencia en el campo del implante coclear. Y hoy vamos a escuchar un caso clínico y el tema de hoy es implantación temprana en un caso desafiante. Y hoy invito a la licenciada Silvia Mastroianni, que es audióloga del grupo de implante coclear Equipo Multicéntrico, es audióloga del Hospital Británico, miembro de la comisión directiva de ASARA y con más de 35 años de experiencia en equipamientos auditivos. Sea muy bienvenida, Silvia. Y también tengo el honor de presentar al maestre, profesor, doctor Daniel Orfila, que es médico otorrinolaringólogo, especialista en otología y neurotología, con mucha experiencia quirúrgica. Es director del Congreso de la FASO, profesor titular de la materia Trastornos de la Audición en la maestría en audiología de la Universidad Museo Social Argentino. También es profesor en la carrera de fonoaudiología, materia terapéutica audiológica en la Universidad de El Salvador. Es autor de capítulos otológicos en libros, tratados nacionales y también de Latinoamérica. Es un mentor para muchos cirujanos y sea muy bienvenido, doctor Daniel. Y estamos aquí hoy listos para escuchar ustedes. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que Silvia pueda compartir la pantalla. Bienvenidos. Buenas noches, es un honor y un placer acompañar en este AB Pro y sobre todo estar acá con Silvia, con quien trabajamos de hace muchos, muchos años. Elegimos este caso porque realmente fue un caso que el tiempo quema. Fíjense, ahí se ve el cursor. Si ustedes observan los 16 electrodos, la apertura que tiene el lado derecho, versus menos electrodos, pero tiene una C más chica. Después vamos a explicar qué es esto. ¿Cómo hago? No puede pasar. Bien, solamente a fin de repaso, la conformación de la cóclea, esto es una tomografía en coronal medio coclear, por donde acá debería salir el nervio coclear. Esta es una resonancia en un corte anatómico donde se ve el nervio coclear, la espira basal media, la rampa media, y esto es de un paciente donde se ve la cóclea, la rampa timpánica, la rampa vestibular de la espira basal, la lámina espiral ósea y la espira media, el vestíbulo, canal semicircular externo y el nervio vestibular. Si nosotros hacemos una transección a este nivel, en este corte que es muy importante, que es el corte parasagital, donde se ve en la parte superior el nervio facial,
en la parte inferior, el nervio coclear. Fíjense como el nervio coclear siempre es un poquito más de mayor grosor que el nervio facial y la boca es un fantasmita acostado. La boca del fantasmita son los nervios vestibulares, el vestibular superior, el vestibular inferior. Esto es un oído normal, absolutamente normal. En este del medio, ustedes van a ver que el facial es mayor que el coclear. Esto es una hipoplasia del nervio coclear y la boca, los dos vestibulares, vestibular superior y vestibular inferior. Y para mostrar un cambio anatómico, vemos el nervio facial arriba, los dos vestibulares y acá no tenemos coclear. Esto es una agenesia del nervio coclear. Entonces, este paciente, este caso, es un caso complejo, posmeningítico, y definimos como la inflamación de las meninges, principalmente de las leptomeninges. Las leptomeninges son la pía madre, que es el celofán que cubre todas las circunvalaciones del cerebro, la aracnoides, acá se ve la pía madre, la segunda capa la aracnoides, y en el medio el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. En la meningitis, sea bacteriana o viral, lo que se inflama es la aracnoides y la vía madre. Por paquimeningitis es la afectación de la dura madre, que sería esta capa, que sería esta capa, donde habitualmente no está afectada en esta patología. Entonces, la hipoacusia la genera por afectación del órgano de Corti, por propagación desde esta estructura, que lo ven en una disección anatómica, que es el acueducto coclear, y Un acá en minuto. el cursor, por supuesto que no se ve, Marilia, ¿correcto? El tuyo no, pero yo puedo guiar aquí. Mm. Yo tengo el cursor puesto, ¿no? Bueno, por favor, a los colegas que no escriban porque nos sale en la diapositiva a nosotros. Entonces, la lesión del órgano de Corti se produce porque hay una laberintitis inicialmente circunscripta que puede ser y después pasar a difusa y ahí comenzar el mecanismo de fibrosis y posiblemente de osificación, con la pérdida de células ciliadas, la pérdida de neuronas bipolares del ganglio espiral. Pero es importante lo que está puesto en rojo. La meningitis puede no osificar y solo generar la hipoacusia sensorineural. Así que no toda meningitis osifica, pero aquella que comienza con un proceso de fibrosis y osificación, los tiempos queman. La próxima. Bien, esto está muy bueno, se lo pedí a ChatGPT. Ustedes ven, dice Streptococcus pneumoniae, es el neumococo, es el de mayor incidencia y tiene del 20 al 50% genera hipoacusia. El segundo lugar es el meningococo, la Neisseria meningitidis, que se ve en una incidencia del 10 al 35%, pero produce menos hipoacusia que el neumococo. La tercera en ubicación es el Haemophilus influenza tipo B, que ha bajado mucho en los países donde hay vacunación y tiene una incidencia de hipoacusia relativamente importante. Y en el último término, los cuadros virales, que son mucho más frecuentes, pero muy pocas veces dan hipoacusia. Así que el neumococo es el más común, es el que más osifica, y después el meningococo, y tercero, el hemófilus. La próxima amarilla, por favor. Entonces, arriba a la izquierda, donde dice normal, ustedes van a ver una cóclea en posición en axial, donde se ve el brillo del líquido endolinfático y perilinfático, en una secuencia T2. Al lado van a ver lo que parece una C, eso que está marcando, que es una incidencia oblicua transmodiolar de la tomografía. En el margen derecho, donde dice normal,
bien, es lo mismo que se ve en la resonancia. Esos tres cortes es lo que se debe ver en un oído normal o en un oído que no se está fibrosando. Debajo de donde está el cursor de Marilia, la tomografía de abajo, esa, ustedes van a ver la cóclea ya totalmente osificada. Y en la parte inferior, donde dice CAI derecho, ahí van a ver la cóclea ya con un estado de fibrosis y osificación. Lo importante es que la lesión puede aparecer a las 48 horas, la hipoacusia de iniciada la meningitis. La próxima, por favor. Entonces, esta etapa, obliteración del nicho de la ventana, obstrucción de la espira basal de la cóclea, obstrucción de la espira media y apical, va a depender de la capacidad de fibrosis y osificación de cada germen y la respuesta de esa cóclea. Fíjense que dice la fibrosis y osificación ya puede aparecer de 4 a 8 semanas y el hueso compacto masivo ya al quinto mes. Esto es lo que queremos mostrar de este caso. La próxima. Entonces, hay muchas clasificaciones, desde comienzo por ventana redonda, como vimos, espira basal inferior, espira basal más allá de 180 grados y una osificación total. Cada escuela utiliza una clasificación. La próxima, por favor. Ahora, doctor, Entonces, sí, yo te pregunto, doctor, mirando todo eso, ¿no? Del caso de osificación, mi consulta es, ¿cuál es el estudio por imagen considerado gold standard para evaluar las osificaciones? bien, tanto para fibrosis como para normalidad, como para osificación, el gol estándar es la resonancia magnética con gadolinio y el margen superior derecho, Marilia. Superior, esa, ahí se ve la cóclea más brillante del lado izquierdo, que es el lado problema, que el lado derecho. Abajo, debajo de eso que marcaste, Marilia, ahí se ve la cóclea en tomografía, donde ya se empieza a ver un principio de osificación. Y en los dos últimos, el de la izquierda es la resonancia de la cóclea muy finita en la espira basal, y el de la derecha es el mismo corte en tomografía con áreas ya de osificación. Entonces, el gol estándar, si uno tiene que pedir un solo estudio, es la resonancia magnética por imágenes en corte axial y coronal, con secuencia T2 de alta resolución para ver bien el líquido y gadolinio, porque la fibrosis va a captar gadolinio, ya la osificación no. No sé si te aporta lo que te estoy diciendo, Marilia. Y si uno tiene la posibilidad de, sin evitando dos anestesias, con una sola anestesia, hacerle la resonancia y ponerlo en el tomógrafo, como en el caso de nuestro bebecito, vamos a tener la mayor ampliación. Si hay que ser un sola bala de plata, es la resonancia, como dijimos. Axial, coronal, secuencia T2 con gadolinio. La próxima, por favor. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Entonces, nuestro caso, primero queremos agradecer a la familia por la generosidad de permitir compartir el paciente con ustedes y al equipo de Mar del Plata, del doctor Rocati, que colaboró desde el momento uno. Fíjense, es un bebé que nace en la fecha que está en verde, 14/8/23. Solamente marqué lo importante para que vean el alto riesgo auditivo, cesárea de urgencia por una hemorragia del tercer trimestre, la madre internada en UTI, hubo un desprendimiento placentario, el peso 2 kilos 120 gramos, 33 semanas de gestación, un prematuro, Apgar a los 5 minutos de uno, después recupera, sale del parte del quirófano, el parte dice hipotonía generalizada, le hacen maniobras de reanimación y lo tienen que intubar de urgencia. Fíjense ahí la cantidad de alteraciones de alto riesgo para la audición.
La próxima, María. Al quinto día de vida está intubado, comienza el tratamiento con vancomicina por un cuadro meningio, paciente grave, rigidez, le hacen cultivos, hasta ahí no tenían gérmenes, y empieza a cultivar estafilococo coagulasa negativo, que es un germen no tan prevalente como vimos antes, pero de altísima agresividad. Al séptimo día de vida se le agrega gentamicina por infectología, le suspenden uno de los antibióticos, el antibiograma muestra que es resistente a la gentamicina, como suele pasar, le suspenden la gentamicina, le agregan otro antibiótico más, que es la rifampicina. Hasta ahí tenemos vancomicina y gentamicina como ototóxicos. Tiene 30 días de tratamiento con vancomicina, está intubado 21 días y se va de alta y se le suma endocarditis bacteriana. Pobre gordo, luchándola porque es un titán. La próxima. Entonces se le solicita estudios audiológicos en forma inmediata, resonancia magnética y tomografía, como ustedes vieron, debido a la disponibilidad de hacer todo en el mismo ámbito con una sola anestesia general. La próxima. Entonces, arriba a la izquierda, Marilia, ahí se ve la cóclea bien brillante en secuencia T2, esa cóclea está bien. Arriba a la derecha, su paralelo se lo ve muy finito, ya como que algo está pasando de fibrosis barra osificación. Abajo a la izquierda, eso, la cóclea esa que está marcando amarilla muestra una normalidad de los líquidos endolaberínticos. A la de al lado, ahí está, ese es el lado izquierdo que coincide con lo que se veíamos arriba, la espira basal de la cóclea muchísimo más finita, o sea que ya está en un estado de fibrosis barra osificación. Y la de la derecha, cuando se le vuelve a repetir, ya ven que cada vez tiene menos líquido que brilla en la cóclea. Ante esa urgencia, sabemos que el germen, ese estafilococo coagulasa negativo, está fibrosando y está osificando y que esa hipoacusia severa profunda que tiene el gordo no va a ser reversible. La próxima. Bueno, esto es lo mismo, donde están las flechitas, ya en la tomografía, el mismo día de la resonancia, se muestra la espira basal ya dañada versus el lado derecho del otro lado, donde se la ve permeable. Entonces, con ese diagnóstico, la próxima, ahí se ve lo mismo, el lado izquierdo, ahí está, bien Marilia, ya sos una otóloga de primer nivel. Y del lado derecho, permeable. Así que tenemos un lado derecho permeable, un lado izquierdo con una osificación importante de la espira basal, la próxima, y con ese panorama comienza, esto lo va a decir Silvia. Y le hacemos los estudios audiológicos que se hicieron en Mar del Plata, en su lugar de origen. Él tiene desde la externación estimulación temprana, terapia ocupacional, primero para el desarrollo neurocognitivo, pero después se sumó integración sensorial, hace kinesiología, estimulación visual, se fueron agregando diferentes tratamientos hasta que en abril del 24, cuando ya tiene 8 meses, se le puede hacer el potencial. Entonces se suma estimulación auditiva y de lenguaje en el momento que se hizo el potencial, que como ven, el potencial tanto del lado derecho como del izquierdo con estímulos clics no da ningún resultado. Se le hace un protocolo de neuropatía auditiva y da en el lado izquierdo aparición de microfónicas cocleares. Con lo cual es una alerta, es el lado que está osificado, así que es bastante extraño todo el diagnóstico, pero ante la osificación y la hipoacusia profunda que demuestra, de todos modos se lo equipa bilateralmente hasta que se decida ponerle el implante coclear. Usa audífonos con los cuales no tiene ningún resultado, realmente tiene muy poca respuesta, prácticamente no se observa ninguna respuesta, aún con la estimulación
auditiva y con la estimulación del lenguaje que estaba haciendo, por lo cual se sugiere el implante coclear urgente, sobre todo Es pensando en la una osificación y que esa No sé hipoacusia por qué hacen esto estas mujeres. Perdón, eh, Edgar. Ah, Comparten el... Edgar, perdón, te escuchamos. Ya silencia el micrófono, Mari, pueden Ah, continuar. ah, perdón. bueno. Bueno, nada, se sugiere desde el punto de vista audiológico, obviamente, el implante coclear. De todos modos, el niño siguió usando sus audífonos hasta el momento del implante, de ambos lados. La próxima. Entonces son preguntas que uno se hace y lo comparte con el equipo. Cuando uno tiene un cuadro como este, una meningitis, ¿cuántas células bipolares habrán sobrevivido a la infección barra a la fibrosis u osificación? ¿Es suficiente una inserción parcial? Si uno no puede poner todos los 16 electrodos en este caso, ¿será suficiente? Drilar, hacer la técnica de drilar a través del promontorio, ¿no afectará más el modíolo? La respuesta es sí. ¿Queda el electrodo distante de las estructuras neurales? La osificación será del modíolo para afuera, de la pared lateral para adentro. ¿Nos separará el electrodo y necesita mayor carga para poder estimular las bipolares? Hay un riesgo y la progresión de la osificación extruirá el electrodo, es la pregunta que yo me hacía. Extrusión por pulsión. Es como si uno agarra una banana, aprieta la cáscara y sale el plátano. ¿El riesgo quirúrgico estará aumentado? Por supuesto que sí. ¿Qué edad tenía el bebé? 9 meses, cuando pedimos 8 meses, lo implantamos a los 10 meses con 9 kilos. ¿Hay un riesgo aumentado? Sí. ¿Vamos a un implante simultáneo o secuencial por el aumento del riesgo? La duración de la anestesia. ¿En cuánto tiempo podemos hacer un bilateral simultáneo ante un caso así que sabíamos que era complejo? La próxima, a pesar de ello, hemos decidido, Doctor, perdón sí, que te interrumpa. Estoy aquí pensando en el caso y me gustaría mucho saber cuáles fueron los criterios utilizados para la elección del electrodo específico del paciente. bueno, en este caso, en lo personal creo que uno debe manejar todos los tipos de electrodos para poder elegir el mejor electrodo para cada caso. Sabiendo que vamos a tener una osificación importante del lado izquierdo y no se veía del lado derecho, pero después se encontró, entonces he preferido, lo hemos discutido en equipo, utilizar un electrodo preformado que sea lo más perimodiolar posible. Por eso elegimos el mid-scala. Y dos, que tenga un grado de rigidez que permita la posibilidad de reenhebrar por la dificultad que íbamos a tener del lado izquierdo. Entonces, en este caso, hemos elegido por esas dos características, perimodiolar, preformado y con un electrodo reenhebrable, utilizar la tecnología AB High-Res con electrodo mid-scala. Esa es la respuesta amarilla. Listo, Entonces, gracias. por favor, si ustedes ven el gráfico de abajo a la izquierda, el de abajo a la izquierda, es ven un estilete en un hueso apuntando a la ventana redonda. Al lado, ya es, al lado a la derecha, ahí, perfecto, ya ven que la ventana redonda tenía hueso. ¿Cómo se ve el hueso en la osificación? Se ve blanco tiza. ¿Cómo se ve el hueso normal del paciente? Siempre amarillo. Y ahí ya vemos que el lado derecho, que no se veía en la resonancia y tomografía, tenía ya hueso blanco tiza. A la derecha se comienza, es el torno, se comienza el drilado, se venció la resistencia y a la derecha, por suerte, respiramos porque ya aparece la perilinfa. Entonces, el oído derecho, ventana redonda fibrosada, se insertan, perdón, 16 electrodos y la respuesta neural positiva del 1 al 13. Noté alguna resistencia al final y
saqué el estilete, le hicieron la prueba y si ustedes ven el esquemita, ese esquemita arriba a la derecha, el dibujito, la zona osificada sería lo que está en naranja. En la zona, una vez vencido lo naranja, bueno, el resto es permeable, el electrodo pasó y bueno, muy felices. Dimos la vuelta del otro lado, se cambia el microscopio, se lo viste nuevamente, una segunda mesa con segundo instrumental, los cirujanos nos volvemos, desde el equipo quirúrgico nos volvemos a cambiar y ahí se ve del lado derecho el implante colocado, nos gusta suturarlo al hueso, y ahí Marilia está mostrando los 16, ahí está la sutura, los 16 electrodos colocados, que es una C importante, mayor, una linda C bien perimodiolar. La próxima, bueno, ya más animados, fuimos al otro lado, es, Marilia, por favor, mostrar el esquema arriba, el hueso arriba, ahí se ve la ventana, que eso estaba totalmente osificado, el esquema que se ve abajo, el dibujo, ustedes van a ver en marrón todo eso, sería el equivalente que debería ser blanco, tiza, toda la osificación de más allá de 180 grados de la espira basal. Entonces, se utilizó una técnica que muy pocas veces se utiliza, porque toca pocas veces esto, que es, se saca el hueso que esconde al yunque, que se llama batres o arbotante, entonces se retira el yunque y se hace una cocleostomía por delante de la ventana oval a 1 milímetro, 1,5 milímetros, uno cae directamente en la rampa media. Ahí uno tiene dos opciones. O hace una inserción, lo que sería retrógrada, que es de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, que al estar osificado no se podía hacer, o hicimos una inserción anterógrada, como se ve en lo negro y en la raíz de electrodos. Mostralo por favor, Marilia. O sea que el electrodo 1 sigue siendo el electrodo 1, viene a picar y entraron 8 electrodos. ¿Y por qué 8 electrodos? Porque el espacio es mucho más chico, ya lo van a ver en la próxima slide. Y la telemetría, ah, La, neu- la, la- la respuesta neural dio positivo el 3, el 4, el 6 y el 7. Bueno, ya con eso más animados, la próxima le hicimos la radioscopía. Si ustedes observan, van a ver que la C es más chica y más pegada al modiolo. ¿Sí? Así que, y pensando en la posibilidad de una autoextrusión a futuro, se dejó el estilete, ahí más, si lo podés marcar, Malilia, ahí, para más para afuera, ahí, la parte metálica. Eso se dobló y quedó colocado. Se insertaron 8 electrodos y se dejó el estilete. La próxima, bueno, ahí se ve en el lado derecho el esquema abajo, al lado derecho van a ver la flecha roja, la inserción como fue anterógrada y la flecha negra como hubiese sido la retrógrada. Entonces, sabiendo que pudimos meter 8 electrodos, sabíamos que íbamos a tener por lo menos los graves. La próxima, bueno, no le tapamos la cara acá. no, no Bueno, importa, no está tapado. y ahí está el papá feliz, el doctor Rocati a la derecha de Mar del Plata, el anestesiólogo, un fenómeno, y la doctora Luz Uriaga cuando terminamos la cirugía. Y el bebecito, gracias a Dios, con el facial normal. La próxima. Bueno, doctor, estamos todos impresionados con la dificultad, ¿no? Y tantos detalles. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los cuidados que el cirujano debe considerar al planificar una cirugía bilateral simultánea en un bebé de 10 meses? Bueno, este chiquito se operó con 10 meses, 9 kilos, un peso aceptable. Tiene que ser un anestesista infantil con mucho expertise
en bebecitos, en estos chicos tan chiquititos, y hay que preparar el quirófano si uno lo va a hacer simultáneo para hacerlo de la mayor velocidad posible, haciendo todos los pasos que corresponde, operándolo bajo monitoreo del facial. Así que 2 mesas, 2 instrumentadoras, 2 cajas, para que trate de no pasar las 4 horas, 4 horas y media como mucho, con este tipo de dificultad. Y tiene que, en lo posible, tener el que lo opere, una expertise de una buena cantidad de casos, y ustedes vieron huesos temporales. Nuestro maestro, el profesor Diamante, hasta siempre nos insistió, y él lo hacía, de practicar la técnica que uno va a hacer en el hueso temporal antes de operarse. Excelente, doctor, muchas gracias. Esto es súper importante considerar. Y cuando es un cirujano que está empezando en todo este proceso coclear, considerar eso, ¿no? De Sí, tener y un mentor o, o hacer sí, en dos. tiene que tratar de tener la asistencia de un colega con un poco más de experiencia o con más experiencia realmente, porque uno puede cansarse, puede estresar. Hay que pensar siempre que el cirujano es un ser humano y le pueden pasar cosas, desde una lipotimia, un estrés, tiene que estar acompañado. El ayudante debería ser una persona que pueda continuar la cirugía y mejorarla. Y lo segundo, y la opción, pensarlo que pueda ser un implante coclear secuencial corto, recordando que tiene que ser muy corto porque este paciente se está osificando. Corto es, lo opero y al otro mes le opero el otro lado. Excelente. Es un corto más corto aún, ¿verdad? Sí. Por la Una más. osificación. Ujú. Bueno, esa es para Silvia. Bueno, esta pregunta, Silvia, quiere hacer a los participantes para empezar con la ponencia, ¿verdad, Silvia? Y ustedes pueden contestar Bien. aquí en el chat y Silvia queda atenta en las respuestas. ¿Qué datos de la cirugía considera imprescindible antes de realizar el encendido? Uno es la tecnología del procesador. Dos es número de electrodos activos y funcionales. Y tres, imagen de respuesta neural intraquirúrgica. A ver, ¿cuál opción ustedes piensan que es la más correcta? A ver, Silvia, monitoreando ahí en el chat. Muy bien. Estoy Tenemos monitoreando. dos, dos, dos y tres. Dos, la mayoría contesta dos. Ujú. Exacto. Perfecto. Bueno, obviamente todas son importantes. Creo que la imprescindible en estos casos es el número de electrodos activos y funcionales. Tener, tener la seguridad de cuántos electrodos están disponibles para ser encendidos. Entonces, acá es imprescindible trabajar con los cirujanos y estar muy en contacto con los cirujanos. La imagen de respuesta neural a veces no aparece en la cirugía y de todos modos el paciente escucha. Eso no sería tan importante. Por supuesto que nos da una alegría y una tranquilidad saber que aparecen, pero el que no aparezcan no es síntoma de que no vaya a funcionar el implante coclear. Y la tecnología del procesador, la verdad es que en este caso no sería lo más importante de ninguna manera, porque tenga la tecnología 30, 70, 90, la que sea, el paciente va a escuchar igual si está bien encendido y si están encendidos los electrodos correctos, y no va a tener consecuencias de ningún tipo. Bueno, entonces, él se encendió un mes después de la cirugía y tuvimos que tener en cuenta varias cosas en este paciente específicamente. La edad madurativa, porque es un bebé prematuro, o sea, tiene edad corregida, pero además tiene edad madurativa, que es diferente a la edad corregida incluso. Es un bebé que no sostenía la cabeza, que aún no tenía fijación de la mirada. O sea, la verdad es que la observación de este bebé era como un bebé de 4 meses. O sea, uno tenía que pensar en hacer el trabajo con un bebé de 4 meses aproximadamente. No tiene experiencia auditiva porque con los audífonos, si bien los usó los 3 meses anteriores, no tuvo ninguna experiencia auditiva porque no tenía rendimiento. Tiene muchas comorbilidades, especialmente motrices.
Bueno, alteraciones cognitivas no lo sabíamos en ese momento. No sabemos exactamente el estado del nervio auditivo, porque la meningitis sabemos que puede afectar al nervio, la encefalitis puede afectar al nervio, las células ganglionares, entonces también podemos encontrarnos con una neuropatía. Y en estos casos, especialmente en todos, pero en estos casos tan difíciles, el manejo de las expectativas de todos, padres, familiares, profesionales, rehabilitadores, audiólogos, médicos, es fundamental. Y incluyo a todos porque todos tenemos muchas expectativas y todos tenemos muchos miedos, y eso influye en el momento del trabajo siempre. La siguiente. Bueno, por suerte las impedancias en los encendidos estuvieron bien, pero esta diapositiva, en realidad esta imagen la muestro porque yo no desactivé los electrodos que estaban fuera de la cóclea en ningún momento para tomar las impedancias. Y fíjense que las impedancias de los dos oídos, en todos los electrodos, están bien. Esto nos indica la próxima. Una más, pasa. Yo marqué ahí cuáles son los electrodos, no, esa, cuáles son los electrodos que están fuera de la cóclea, que sabemos que están fuera de la cóclea, y sin embargo las impedancias son correctas. En realidad las impedancias lo único que nos están mostrando claramente es la integridad eléctrica, no nos muestran ningún dato de la ubicación de los electrodos. Esto es una alerta para tener en cuenta siempre. La siguiente. La telemetría neural, en el día del encendido se trató de tomar, en realidad en el oído derecho tomamos 3 electrodos nada más, apareció una telemetría neural con buena configuración, en el oído izquierdo no apareció la telemetría neural, y después no la pudimos tomar nunca, no apareció nunca, sin embargo en cirugía había aparecido. Esto obviamente no implica que no tiene audición, y durante la medición sí hay que observar mucho al niño porque la telemetría neural sabemos que va a aparecer la respuesta a intensidades fuertes. Este niño no tenía experiencia auditiva, con lo cual a veces hay que cortarla antes de que el sistema defina que apareció la respuesta. Entonces hay que observarlo, y lo que yo hago habitualmente es, si tengo que cortarla, anotar el nivel donde di la respuesta, cosa de tener un dato de dónde seguramente el bebé tiene una respuesta auditiva sin molestia. La siguiente. Este fue el mapa del día del encendido. Ahí sí, obviamente, se desconectaron los electrodos que sabíamos que estaban fuera de la cóclea, que no eran funcionales, con niveles bastante bajitos, en donde solamente se vio una respuesta de sonrisa. Lo que hizo fue una sonrisa ante algunos electrodos, no todos. Y entonces, bueno, se dejó el autosense, se encendió en High Res Optima S, se dejó el autosense, se achicó un poco el IDR, se puso en 60 decibeles y se le hicieron mapas progresivos en 5 unidades de corriente, de carga. Por supuesto que los botones de los procesadores estaban sin función, se activaron los LEDs luminosos y se puso, que esto a mí me encanta, un retardo inicial. El retardo inicial me encanta porque en general, cuando se prende el implante, o en realidad cuando se le pone el imán al paciente, el paciente siente como un encendido, una descarga. Cuando tiene el retardo inicial, esa descarga es mucho más leve y prácticamente no se sobresaltan cuando empiezan a escuchar. Así que me parece un muy buen recurso. La siguiente. Bueno, sí, son videos muy, muy cortitos del día del encendido. Si querés, vos lo podés activar, ¿no? Me parece que no lo tenés. Ah, sí. No, el otro. Porque eso es al mes. Ese. Ahí. Donde se ve la risa, nada más, en realidad. Ese Catila. ¿Ese te gustó? ¿Era divertido? ¿Era divertido? Sí. Y ahora sí, si querés poner del mes al mes del encendido, donde fueran subiendo los niveles. Pa, 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 pa. Tiene una respuesta con mucha latencia. Ay, no, ¿Qué fue eso?
y responde mejor a los agudos que a los graves, claramente. Y ahí detiene el movimiento cuando se corta el sonido. Esas son las evaluaciones que uno puede hacer. En realidad son observaciones de conducta donde ayuda el chupete muchísimo. Así que la siguiente, si querés, porque eso es lo que yo quería mostrar, cómo se pone la alerta él y qué es lo que pudimos observar. Lo que nos encantó fue el data logging. Al primer mes lo había usado 12 horas de cada lado, lo cual es muchísimo para hacer un encendido, la verdad, con mucho esfuerzo de los padres porque se les despegaba todo el tiempo, no tenía sostén cefálico, así que tuvieron que ponerle cintitas para que no se les despegara, usaba el cable largo con los procesadores atados al cuerpo. La siguiente. Esto es fundamental porque entre la estimulación que está haciendo con la licenciada Zanetti, excelente, con su grupo, bueno, y el uso es fundamental. Y después lo que les quiero mostrar, con esto ya cortamos, es la impedancia, bueno, falta poquitito, es la impedancia a lo largo del año, de este año. Fíjense cómo el oído derecho es siempre parejito y el oído izquierdo va cambiando todo el tiempo. El oído izquierdo es el más osificado. Eso sí, ahí sí se puede ver tal vez en este movimiento de las impedancias cómo está cambiando la fibrosis alrededor de los electrodos. Pero en la zona donde están afuera siguen más o menos igual. Eso es rarísimo, pero bueno, pasa. La siguiente, por favor. Bueno, y estos son los mapas al año. Fíjense cómo crecieron los rangos dinámicos, enormes. Tiene muy lindas respuestas, no tiene molestia ante ninguno. Acá sí se evalúa electrodo por electrodo, por si tiene alguna molestia de estimulación facial o lo que fuere que podría estar presente en estos casos. Se amplió el rango dinámico del IDR, el rango dinámico de entrada, y se le puso ya un programa fuera de la oreja porque hace natación ahora, entonces es muy interesante poder ponerle un programa fuera de la oreja. Y ya por supuesto no tiene mapas progresivos, porque no es necesario. Sí hubo que cambiarle la radiofrecuencia, se le puso manual en un oído porque se le cortaba todo el tiempo el sonido. Entonces bueno, con el manual se resolvió. Y si querés pasamos a la otra, ahí se ve. Y bueno, los ajustes finos son los ajustes finos normales de un niño en general con AutoSense. Básicamente es lo mismo que dije recién, tiene ¿cómo se llama? Bueno, el IDR un poco agrandado para lo que se supone que debería ser el IDR normal de un niño, pero me gusta que escuche realmente todo el ambiente, que la entrada sea buena. Y a ver, ¿qué más? Y bueno, nada más. Es lo mismo que dije antes, tiene el uso compatible fuera de la oreja. Y estas son las evaluaciones que se hicieron. Bueno, campo libre por observación de conducta sigue siendo, así que es un campo libre funcional, bastante difícil de evaluar porque el oído derecho, fíjense que está un poco mejor que el oído izquierdo, bueno, es el osificado el izquierdo, ¿no? El Little Ears, que es el cuestionario de funcionalidad auditiva, está muy bien para la edad, porque da 22/35, tendría que ser 28, pero bueno, tiene toda la comorbilidad que disminuye bastante la funcionalidad, y el MAIS da 34/40, el cual es muy bueno también. Está evolucionando muy bien, según los papás, lo mejor que tiene es la audición, así que está fantástico en eso, y los papás están re contentos, y ahora lo vamos a ver un poquito ahora, al año. Esos son dos videitos muy cortitos donde se ve la expresión y la comprensión. Si quieres empezar por a ver, ¿podés? ¿No te aparece? Sí, ahí te. A ver, otra vez. Papá. A ver, vamos otra vez. A ver, a ver, a ver. Papá. Y el otro, si querés frena ese y ponemos el otro. Papá. Alfonso, ¿me das un beso? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, me encantan tus besos! Bueno, Qué la emoción. próxima ella. Bueno, y como conclusiones, ¿querés decir vos? ¿No? Ah, no, bueno. Creemos en la importancia del diagnóstico temprano, por supuesto, sobre todo en estos casos para detectar la osificación
a tiempo es crucial para prevenir las complicaciones y facilitar el tratamiento. El abordaje multidisciplinario es imprescindible. Un equipo médico es esencial para evaluar y tratar adecuadamente esta patología. Mejorar la calidad de vida es el objetivo de todos nosotros. Con un diagnóstico y tratamiento adecuado se puede mejorar significativamente la calidad de vida, y ahí lo tenemos a Alfonso divino en esta foto. Bueno, y creo que con esto terminamos. Yo lo que quiero agregar que cada paciente tiene su 10. Alfonso va a alcanzar su 10, pero bueno, lo quiero felicitar a la familia. Tiene una familia que es absolutamente continente y bueno, se pusieron este caso al hombro y al equipo ISEN de Mar del Plata que consiguieron todo para que se pueda hacer pronto. Y desde ya a la empresa, ¿no? A la empresa AB que facilitó mucho todo. Excelente, muchas gracias. Excelente caso, con mucha emoción, ¿no? Es casi como una película que dejó a todos aquí súper atentos por toda esta urgencia médica, ¿verdad, doctor Orfila? Y este desafío un desafío en la implantación y desafío en la programación también, ¿no? De evaluar este niño con el 10 que el niño puede lograr. Y Silvia, me gustaría saber si la familia, actualmente, qué tipo de terapia la familia lleva y si hay un soporte psicológico para la familia. Bueno, es una familia bastante especial. Ellos tienen un soporte psicológico, están muy unidos todos, están todo el tiempo alerta con el niño, así que sí, tienen un soporte psicológico importante, y un soporte familiar importante, que también es fundamental. Y él está haciendo ahora terapia física, integración sensorial con terapista ocupacional, estimulación auditiva y de lenguaje con bueno, María Julia Zanetti y todo el equipo de Mar del Plata. Y está haciendo terapia visual porque todavía no fija bien la mirada, entonces Okay. está haciendo ese tipo de trabajo. Todavía no camina, sí se sienta, pero no camina todavía. Y bueno, está haciendo todas las terapias que puede, la verdad, y va al jardín. También va al jardín de infantes. Y le Qué encanta. bien. Y en el caso, hay un ejemplo ahí con el audífono, ¿no? Que es una etapa muy importante por todo, ¿no? Que la familia empieza a trabajar con un aparato auditivo. Es muy importante esta fase, pero también es muy importante determinar cuándo ya no es más la opción. Y en los casos de osificación, otosclerosis, creo que si el audiólogo no está trabajando muy de la mano con el otólogo, podemos perder este tiempo importante, ¿verdad, Sí, doctor Daniel? Entonces, es Sí, recomendación, ¿qué recomendación da a los audiólogos? no, a los audiólogos no, porque lo saben, saben muchísimo. Esto es casi es una cosa de equipo, somos un equipo y Ajá. el elemento central es el paciente. Pero si empieza a caer la audición post-meningitis, hay que pedir rápidamente una imagen, además del equipamiento. Y si ya muestra que va en camino de la fibrosis, por eso la resonancia, el gol estándar, y o osificación, ahí hay que quemar las naves, hay que hacer rápido, porque uno dice, bueno, pero todavía puedo esperar. No, empezó el proceso. No es el caso de nosotros, que si hacemos una meningitis, hay casos, y lo muestra Manuel Manrique, que hasta los 6 meses en el adulto puede recuperar audición. Hay casos demostrados. Hemos tenido uno en Formosa. Pero este caso, en un bebecito que hace una meningitis, se empieza a fibrosar, se empieza a osificar, urgente, No. salir Sí. urgente a la estructura de sostén, ya sea prepago, obra social, tenemos que tener los implantes, porque una vez que se osificó, si el oído derecho hubiese llegado como el oído izquierdo, los resultados de Alfonso no hubiesen sido iguales. ¿Y en qué hubiese terminado? En un AVI, en un implante de tronco Sí, encefálico, que no es lo mismo. exacto. Doctor, cuando presentaste toda esta organización del quirófano como si fuera una orquesta, aquí hay una pregunta de un colega que pregunta, ¿cuántas horas de cirugía
fue en este caso? En este caso fueron casi 4 horas y media. El primer lado, el lado derecho, fue muy rápido, porque salvo esa osificación, pero el otro lado fue mucho más complejo. Por eso, para acelerar los tiempos, se necesitan 2 mesas ya armadas con 2 cajas distintas. ¿Por qué 2 cajas? Porque si se me contamina el primer lado, voy a contaminar el segundo. Son 2 cirugías. Hay que vestir el microscopio. Tiene que ser desde ya un quirófano amplio, con el equipo, poca gente, poca conversación en el quirófano, porque hay mucha adrenalina y un anestesiólogo como el que tuvimos, que fue un lujo, un lujo. Ok. Otra pregunta, doctor Daniel. Te felicita por la presentación y pregunta, al sacar el buttress, ¿reforzaste con cartílago? No, no, no. El tema, uno saca el Batres y tiene toda la pared posterior del conducto. Si a mí se me llegase a abrir la membrana timpánica, que va a aparecer el Pervinox, la solución iodoformada, a la caja, ahí sí sé que va a filtrar y voy a poder tener con a ulterioridad una retracción timpánica. Entonces ahí sí tomo cartílago y lo coloco por debajo, hasta debajo del mango del martillo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Otra pregunta, si se llegaste a explantar por algún golpe fuerte, ¿qué riesgo existe de osificación en la cóclea y a su vez, qué tanto afecta la inserción nuevamente? Totalmente. En este caso, si se llegase a explantar del lado izquierdo, sería una catástrofe, porque el proceso sigue. Este Ujú, proceso sigue, por eso es la pregunta. Los muy buenos resultados iniciales. Esperemos que se frene el proceso para que no se deteriore el número de neuronas bipolares. Las neuronas bipolares son cerca de 27.000 a 30.000. Si a mí se me empieza a osificar las rampas, también eso va a las neuronas bipolares y los resultados ya no son los mismos. Si se llega, por eso decidí dejar el estilete doblado en la mastoides, para evitar esto, que haga ujú, así y me lo saque. Del otro lado, si se llegase a explantar, bueno, es mucho más benévolo, no tiene por qué, porque ambos lados son electrodos preformados medio modulares. Así que, ujú. creo que no. Y las impedancias nos dejan un poquito preocupados, ¿no? Con esta fibrosis en la cóclea. Silvia, hay una pregunta para ti. ¿Por qué se decidió poner un procesador Naida y no un Sky? Porque todavía no estaba en Argentina el Sky. Había llegado solo una Ah, ida, fue lo más rápido que tuvimos. sí, en este caso no podría esperar nada. No podía esperar nada. Entonces le tocaron dos Naidas. Fue así. ¿Y No, no cuánto fue tiempo por nada. después de la cirugía fue el encendido? Un mes, se esperó un Un mes. mes En exacto. realidad, sí, se podía haber hecho antes, pero él estaba, realmente es un chiquito que entró y salió de internaciones todo el tiempo. Entonces no queríamos exponerlo más de lo necesario, los papás estaban tranquilos, siempre se prioriza obviamente la salud del bebé, así que dijimos, bueno, hagámoslo al mes como es protocolo y listo, para que hacerlo antes. Marilia, ahí todas las Susanas Rodríguez, que son como Sí, 30, son todas. hace una pregunta con muy buen criterio que Excelente, Silvia. Ajá, dice si antes de ir a la segunda rampa, si osificada la rampa timpánica, la espira basal, la rampa timpánica, vamos a la vestibular. Sí, pero en este caso también está osificada. Fíjense la agresividad de este estáfilo coagulasa que osificó la rampa, la espira basal más allá de 180 grados, la rampa timpánica y la rampa vestibular. Por eso tuvimos que ir a hacer este procedimiento heroico, que por eso insisto, haciéndole un honor a nuestro maestro, que hay que fresar huesos temporales. Hay que drilar, drilar y drilar, porque el temporal es nuestro GPS. exacto. Y también preguntan, doctor, si, si
si creen que con un solo implante se hubiera logrado un buen éxito. Silvia, Es Daniel Pérez Sí, Gramajo que hace esta pregunta, doctor. probablemente sí. Lo que pasa es que al tener dos cócleas difíciles, lo mejor es tener los dos implantes y realmente si se llega a osificar mucho más el oído izquierdo, no sabemos cuánto tiempo más va a funcionar. Por ahora está todo bien, pero no sabemos si va a seguir así. Entonces es mejor tener dos implantes porque siempre uno va a seguir funcionando. yo me preguntaba intraoperatorio, les muestro con la imagen, si esta es la ventana, hicimos así porque fue una inserción anterógrada, el electrodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hubiese tenido libre acá la espira basal toda osificada, la parte alta delante de la ventana, si hubiese sido mejor una inserción retrógrada para tener las frecuencias medias. Eso no tengo la respuesta. Lo he consultado con colegas de experiencia y también me dicen, y, pero no pude hacer la retrógrada, o sea que el electrodo 1 esté para allá y el 8 cerca de la ventana, porque estaba totalmente osificado. Y en la técnica de drill out que se hacía del profesor Balcani, grandes pioneros, de drillar totalmente el promontorio, destruye muchísimo las neuronas bipolares. Ujú. Bueno, aquí hay una pregunta de Teresita Mancilla, que es terapeuta, y pregunta, ¿en qué momento de este camino sintieron la presión de las expectativas del equipo y la familia, y de la familia? Gracias, Teresita. Todo el tiempo. Eh, en realidad, mucha presión hubo al principio. Después ya se relajaron mucho, ya estaban como más confiados y más tranquilos. En el primer momento, cuando fue el encendido, en realidad con el uso de los audífonos sin respuesta, se les sacaba, no lo quería tener, les era muy difícil usarlo, se acoplaba porque no sostiene la cabeza, entonces estaba todo el tiempo apoyado, con lo cual acoplaban. Todo ese momento fue bastante difícil de sostener. Y después el encendido y el esperar el primer mes las respuestas, porque si bien los papás estaban y los vieron la reacción de la mamá, estaba muy feliz, estaba muy contenta, el no saber qué iba a pasar es un problema. Y entonces era todos los días escribirnos y preguntar, bueno, ¿y esto está bien? Y en un momento, por ejemplo, tuvo unas reacciones muy difíciles cuando hablaba de papá. Se largaba a llorar cada vez que escuchaba la voz del padre. Entonces, bueno, optamos por bajar los graves, supusimos que tenía algo que ver con eso, pero la realidad es que no teníamos mucha noción. Cada vez que hablaba el papá lloraba, entonces dijimos, bueno, deben ser los graves que están fuertes, pero la realidad es que ante otros sonidos no. Entonces, toda esta cosa de el bebé tan chiquitito que no nos puede hablar, que no nos puede explicar lo que le está pasando, genera mucha ansiedad en los padres y en nosotros también, porque tenemos que ir prueba y error a ver qué está pasando. Y eso genera más ansiedad, pero la realidad es que son padres que acompañaron mucho, que están muy apoyados por todo el equipo de rehabilitadores, así que Voy a hacer una ironía, un chiste. El padre tiene voz grave, fíjese la altura del padre, es un hombre grave con laringe. Entonces la voz grave, cuando el padre le habla, gracias al oído izquierdo, tiene los graves. Hemos logrado una cobertura coclear completa corta. ¿Se entiende el chiste? bueno, de todos modos, en estos casos también, eso hay que agregarlo, no sabemos cómo es la calidad del sonido de un lado y del otro, si son parejos, si no son parejos, si escucha, digamos, parecido en calidad sonora, ¿no? Porque claro, justamente no tiene las mismas frecuencias de un lado y si bien están otorgadas las frecuencias, no caen en las mismas zonas los electrodos. Hay una pregunta interesante que es ¿por cuánto tiempo más se puede seguir osificando? Bueno, esto es exactamente igual que ver un queloide. ¿Cuándo va a parar el queloide? No lo sabemos. Bueno, acá tampoco. Teóricamente, si no extruye, que es muy difícil que extruya, la osificación va a ser autolimitada. Así que bueno, creo que se Exacto. hizo todo lo que se debía hacer en el tiempo que corresponde y fundamentalmente Dios estuvo permanentemente en el quirófano. Silvia, ¿puedes comentar cómo está actualmente para evaluar los oídos por separado?
En realidad, lo único que podemos evaluar por ahora, pero por una cuestión de implementación, ¿eh? Porque viven lejos y no es fácil hacer una videollamada, no quieren hacer, o sea, no quieren hacer nada ¿cómo se llama? Por remoto. Entonces tampoco lo puedo calibrar por remoto, que podríamos en estos casos. Eh, y las evaluaciones se hacen sacándole un implante y dejándolo un ratito sin implante, pero en rehabilitación y en la casa no lo quieren hacer, no quieren que esté con un solo implante, así que le ponen los dos o le sacan los dos. Y yo lo Ah, hice para hacer la evaluación, nada más. Pero la realidad es que es muy difícil ver si está escuchando parejo o no. El ujú. campo libre pareciera que sí, bastante parejo, no es ideal, pero bueno, no es una evaluación que sabemos que no es la mejor evaluación. Por ahora solamente tenemos los cuestionarios. Y Perdón, acá Susana Rodríguez pregunta nuevamente, ¿a partir de qué peso considera Exacto. operar un bebé en un caso similar? Bueno, esto lo hemos pensado y lo hemos hablado con anestesiólogos que hacen exclusivamente infantil. Y el planteo de ellos es, no es un tema de peso, es un tema de pérdida de volemia. Puede perder mucha sangre y ahí es donde uno tiene que cruzar los dedos, no hacer permanentemente hemostasia con monopolar de un lado y el segundo lado con bipolar, no tocar la vena emisaria para no tener una catástrofe. Y estos huesos son bastante esponjosos, así que no podemos permitir que siga babeando. Vamos abriendo con la comedora, ponemos una fresa de diamante y con la fresa de diamante tenemos que ir cauterizando ese díploe para evitar la pérdida de volemia. Así que eso lo hablamos también con el colega, el anestesiólogo de allá, dijo la misma respuesta que otros colegas que hacen infantil y el tema es tratar de que no sangre. Si hay una pérdida de volemia, paramos en el primer lado. ¿Y cuál lado se eligió? El más fácil. Ujú. Excelente. Creo, bueno, aquí en la pantalla tengo el QR para que ustedes puedan contestar nuestra encuesta de satisfacción de este webinar. Podemos mirar en el chat, doctor Daniel y Silvia, un montón de felicitaciones. Algunas Susanas están identificando como la pregunta fue de doctor Daniel Pérez Gramajo. Josefita de Argentina también, ahí contesta. Bueno, es un gran ejemplo de que cada paciente es único, ¿no? Tenemos que tener esta mirada muy individualizada, personalizada. Todos los pacientes nos presentan retos y creo que los más difíciles son gran oportunidades de crecimiento profesional para nosotros si sabemos aprovechar, ¿no? Porque a veces no nos involucramos tanto con la familia y perdemos la oportunidad de vivir con esta familia una linda experiencia. Imagínate en los videos finales, el niño contestando a los papás, tirando un beso, entonces funcionó. Les felicito porque fue un gran labor y ahí tenemos los logros de este gran trabajo. Es un ejemplo para todos. No sé, doctor Daniel y Silvia, ¿quieren dejar así un mensaje eh, clave que ustedes sacaron de este caso clínico? Bueno, yo voy a volver a decir que el elemento central de nuestra labor siempre es el paciente y hay que trabajar en equipo integrado y dentro del equipo integrado vuelvo a agradecer a la familia porque realmente fueron unos titanes. El bebé es un titán, pero la familia es maravillosa. Y trabajar en equipo es lo más importante que le puede pasar al paciente. Mm. Sí, opino lo mismo. Creo que trabajar en equipo es lo fundamental en todos los casos, en este especialmente porque es muy difícil, pero en todos los casos, y estar pendiente no en equipo médico-audiólogo, equipo médico-audiólogo rehabilitador, o sea, todos tenemos que estar en equipo, ¿no? Tenemos que trabajar juntos y tenemos que estar constantemente comunicados, porque esto puede variar día a día y el bebé, bueno, cuando empezó a llorar porque el papá le hablaba y empezó a llorar de la nada.
Bueno, obviamente fue un WhatsApp y me llamaron y me dijeron, pasa esto, bueno, hagamos tal cosa. Cuando ya pasó 3, 4 veces, dije, bueno, algo pasa y lo modificamos. O sea, estar todo el tiempo pendientes. Son chicos que no se pueden calibrar una vez por año, no se pueden controlar una vez por año, hay que controlarlos mucho más seguido. Hay que estar muy pendiente y tiene que estar en todos, tanto los rehabilitadores no auditivos, o sea, los visuales, los kinesiólogos, están todos pensando en el bebé en conjunto. O sea, es un niño que no solamente tiene que caminar, hablar y escuchar, tiene que hacer todo junto, tiene que desarrollarse todo, y para eso necesita el aporte de todos. Exacto, y yo incluyo Advanced Bionics en este proceso y en el equipo, ¿no? Porque la casa comercial está para apoyar en todos los momentos, en momentos de evaluación de casos complejos, definición de procesadores, todos los detalles cuentan con nosotros en este proceso y cuentan con nosotros siempre con este espacio de formación, ¿no? Que hoy me Y pareció maravilloso el caso. Desde el caso miramos distintas perspectivas, distintos retos y espero que ustedes todos contestaron la encuesta y quiero decir a doctor Daniel y quiero Silvia, contestarle algo a ella. Quiero ver. gracias. Y doctor, por favor. Un detalle más. Estos son Sí, los pacientes que el equipo de salud, el pediatra y el otorrino local, tienen que hacerle otoscopías, otomicroscopías periódicas, porque estos chicos son catarrales, estuvieron intubados, son chicos de alto riesgo y pueden hacer moco en el oído. ujú. Entonces, si hay moco en el oído, hay un cambio de impedancia. Y si hay moco en el oído, puede haber algún grado de retracción. Entonces, son chicos que se hacen una otopatía secretora y no ceden al tratamiento, hay que rápido ir a colocarles un diábolo. Que no pasa nada Claro. con el implante colocado. Yo quiero decir una palabrita más, y me hiciste acordar vos, María. Yo comenté que la radiofrecuencia se le había cambiado en un oído, se le había puesto manual. Eso fue gracias a que uno consulta, porque cuando hay algún problema, obviamente yo eso no lo hubiera podido resolver sola. Ahí hay que consultar, y ahí me ayudó Pam y me ayudó Advanced Ionics, que fueron los que sugirieron qué hacer, porque la verdad es que hay cosas que a todos se nos escapan, y eso